Regresamos con esta investigación que usted puede revisar en www.aristeguinoticias.com, en este portal de noticias que está presentando lo que los colegas de Quinto Elemento Lab han investigado y están publicando en estos momentos. Y bueno, le aprecio mucho a Andrea Cárdenas que esté aquí, la colega periodista que está presentando este trabajo. Y bueno, ¿cómo arranca el trabajo de Andrea diciendo que han pasado 32 meses desde que los directivos de Odebrecht confesaron haber dado sobornos y realizado prácticas corruptas en México y otras naciones de América Latina? La compañía brasileña ha enviado al menos 2 cartas a los fiscales mexicanos para agilizar la investigación y llevar a los presuntos inculpados ante los tribunales. Pero algo ha pasado aquí, de lo cual nos informa Andrea Cárdenas con mucho detenimiento. Buenos días y bienvenida, Andrea. Saludos a Guadalajara. Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenos días. Saludos a tu auditorio. Pues estamos en Así es, este Carmen. punto, sí, estamos en este punto. Bueno, después de estos 32 meses, después de las 2 cartas a los fiscales mexicanos para que se agilice la investigación, ¿qué fechas, qué fiscales, qué situación, qué es lo que informan? Bueno, así es. El día de hoy revelamos que la empresa brasileña Odebrecht ofreció a la Fiscalía Mexicana su colaboración en la investigación en este caso tan complicado, tan investigado en América Latina de sobornos. Y lo que descubrimos fue que las autoridades mexicanas se han negado a recibir la ayuda de la empresa para esclarecer este escándalo que ha tumbado a presidentes y políticos en toda América Latina. Estamos publicando el contenido de 2 cartas que no se habían publicado antes, que fueron entregadas por la empresa. La primera oferta de ayuda fue enviada en febrero del 2017 cuando estaba el ex procurador de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Luego, con el cambio de administración, Odebrecht volvió a ofrecer la colaboración al fiscal Alejandro Gertz, sin que a la fecha hayan obtenido una respuesta. Desde que las autoridades de Estados Unidos, de Brasil y de Suiza acusaron a Odebrecht de pagar sobornos a funcionarios en América Latina, la empresa ha buscado negociar acuerdos con los países donde es investigada a cambio de beneficios judiciales para ofrecerles pruebas y evidencias que les permitan avanzar en sus investigaciones. A diferencia de México, encontramos que hay otros 8 países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Suiza, Perú, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Guatemala, que sí firmaron un acuerdo de cooperación con la empresa y sus investigaciones han llegado más lejos porque optaron por este camino más rápido, más corto para hacer justicia en este caso. Pues sí, sin darle muchas vueltas, estamos frente a la pregunta de si habrá un replanteamiento por parte de la Fiscalía General de la República actual, esta Fiscalía autónoma y con un tema como este que el propio fiscal Gertz Manero en su momento dijo, bueno, hay casos específicos, habló de Ayotzinapa, habló de Odebrecht, habló de varios casos que son altamente conocidos en México y este es uno de ellos sin duda, tiene que ser investigados por la Fiscalía, de ahí depende en buena medida la credibilidad y la propia relación de la Fiscalía General con la propia sociedad mexicana. En este punto, bueno, la pregunta es, Andrea Cárdenas, ¿existe la posibilidad de que se replantee el asunto desde México para que eso que se ha rechazado se cambie de ruta y pueda México recibir la colaboración de Brasil directamente y de los otros entes involucrados? Pues esta sería una alternativa, pero realmente no conocemos la respuesta porque se lo preguntamos a la Fiscalía. Desde hace 3 meses le hicimos llegar un cuestionario con 21 preguntas y no hemos recibido respuesta. La Fiscalía ha declinado a comentar acerca de esta oferta de cooperación. Nosotros le preguntábamos, y bueno, ¿por qué se niegan a firmar un acuerdo? ¿Por qué no se ha respondido a los escritos enviados por la empresa? Le preguntábamos sobre los procesos de colaboración con los ex colaboradores de Odebrecht que han sido interrogados para ver qué pruebas se han recibido y prácticamente sobre la negativa a firmar este tipo de convenios que han permitido y han obtenido resultados muy impresionantes en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en el epicentro del escándalo, el expresidente Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. En Perú, no se diga, bueno, allá la información que entregó la compañía hizo posible que los fiscales hayan procesado, hicieran cargos contra los últimos 4 expresidentes, ¿no? En Panamá también los fiscales imputaron a más de 80 personas, entre ellos a 2 hijos del expresidente Martinelli. En Ecuador también el expresidente fue sentenciado a 6 años de cárcel. Y aquí en México, pues solamente ha habido un exfuncionario señalado públicamente al día de hoy, que es Emilio Lozoya. Entonces, esta ha sido una alternativa exitosa que han explorado
otros países con estos resultados que comentamos, y México lo que ha hecho es enviar peticiones de colaboración a las autoridades brasileñas para que a su vez las autoridades brasileñas le pregunten a la empresa. Pero hemos descubierto que México ha sido uno de los países más inactivos en este camino de la cooperación internacional, Carmen, porque, por ejemplo, mientras México ha enviado 12 peticiones a Brasil, países como Perú han enviado 174 pedidos, o los de Suiza enviaron 121 solicitudes, Estados Unidos 54 peticiones. Entonces, pues, sin duda alguna sería conveniente que se analizara esta posibilidad, a ver qué dice la Fiscalía. Sin la menor duda, pues el tema es que Odebrecht quiere colaborar, desde luego, como planteas, no es a cambio de nada. Hay un modelo que ya se ha replicado en varios países. Hagamos un ejercicio, te propongo, para ampliar la conversación en este sentido. Hagamos un ejercicio. ¿Qué sucedería, digamos, el imaginario, si México decide atender el llamado de Odebrecht y le dice, bueno, sentémonos a negociar? ¿Cómo cómo han sido las negociaciones de Odebrecht con otros gobiernos, con otros sistemas de justicia en otros países? ¿Qué obtiene a cambio? Entiendo que lo que obtiene, entre otras cosas, es poder seguir operando. Así es. Sí, no es una ayuda gratuita. Por ejemplo, en el primer oficio que envió que envió la empresa a la PGR, dejó bien claras cuáles eran esas condiciones que la Fiscalía Mexicana, el gobierno mexicano tenían que cumplir para que se pudiera obtener su colaboración a cambio, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estas condiciones que pide la empresa? Primero, es que México se comprometa a no procesar penalmente a sus trabajadores o a sus ex empleados que hubieran dado información sobre los sobornos y que ya están siendo investigados o que ya fueron incriminados en Brasil. La segunda condición es que no se le impongan medidas cautelares a la empresa, que se le respeten sus contratos vigentes y que se le permita participar en futuros procesos de contratación. Hay que recordar que hoy México no accedió a esas peticiones y que tiene en marcha procesos de sanción, multas, y que le ha rescindido los contratos en Tula y en Salamanca a la empresa. Y en Perú así funcionó. Hoy la empresa, primero, bueno, la castigaron con una multa y le impidieron participar en contrataciones públicas, en licitaciones con el gobierno federal, y a partir de la firma de este acuerdo pagaron 182 billones de dólares y además ya se le permitió regresar a sus actividades comerciales, a retomar todos los contratos que tenía vigentes. Esto ha sucedido en todos los demás países y a cambio la empresa confiesa los delitos, entrega pruebas, evidencias y dice, estos son los funcionarios que están involucrados, le da acceso a toda la información que está contenida en los servidores del Departamento de Operaciones Estructuradas, que era la oficina que se encargaba de palomear, de gestionar los sobornos en América Latina. ¿Y qué contienen estos servidores? Bueno, tienen todo el historial de los pagos ilegales, el registro de todas las transacciones, los estados de cuenta de las empresas offshore, los emails encriptados y todos los contratos con las empresas donde la compañía operaba. Esta información permitiría saber si además de Lozoya hay algún otro funcionario involucrado y si además de los 10.5 millones de dólares en sobornos que han confesado en Brasil los colaboradores de la empresa, estamos hablando de más dinero. Ahorita es lo que sabemos porque no hemos tenido acceso a toda esta información, pero bueno, a cambio ya sabemos cuáles son las condiciones, no es una oferta gratuita, Carmen. Exactamente, lo que Quinto Elemento Lab ha obtenido es la confirmación de estas dos comunicaciones de Odebrecht hacia México. Déjame preguntarte por si me perdí. Estamos hablando de que las comunicaciones fueron dirigidas al titular al encargado de la PGR del sexenio pasado, Alberto Elías Beltrán. ¿Ambas comunicaciones son al gobierno anterior o hay alguna al gobierno actual? No, la primera se envió, como bien dices, en febrero de 2017, cuando estaba como titular de la Procuraduría Alberto Elías Beltrán. Y la segunda oferta de ayuda se da con el cambio de administración, cuando está ya como titular Alejandro Gertz Manero, que fue el 27 de febrero de 2019, de este año, cuando se envía la carta que estamos publicando y que publicas en tu portal el día de hoy. Exactamente, ambas son en febrero, un año de diferencia. ¿Entre una carta y otra hay alguna diferencia o están planteando exactamente lo mismo?
No, en la primera se ponen todas las condiciones sobre las que platicábamos hace un momento, y en la segunda ya nos hablan de estas condiciones. En la segunda lo que se pide y lo que la empresa reitera, ofrece su disposición y voluntad para esclarecer cualquier posible hecho ilícito, en esas palabras relacionado con México. La empresa dice: reiteramos nuestra disposición y petición ante el fiscal general para colaborar de forma plena, legítima, legal y coordinada con las autoridades competentes, con la finalidad de formalizar una solución alterna e integral a la situación jurídica. Este es textualmente lo que dice la carta, que no ha sido respondida y a la que Quinto Elemento tuvo acceso. Exactamente. Bueno, mucho más no hay que agregar, porque está clarísimo lo que están ofreciendo en términos periodísticos, que es el contenido de estas dos comunicaciones formales de Odebrecht a México, al gobierno anterior y a la actual Fiscalía General de la República. Pues de febrero para acá ha pasado todo este tiempo y por lo pronto no han tenido ustedes respuesta de las 21 preguntas formuladas a la Fiscalía. Tampoco tenemos cómo saber en este momento si hubo algún contacto de la Fiscalía con alguien de Odebrecht a partir de esta carta. No tenemos esa información. Sí, sabemos que por uno de los abogados de la empresa Odebrecht, que las autoridades no respondieron esta misiva, esta oferta de colaboración. Por lo menos la segunda oferta no tiene ninguna respuesta, no ha habido ningún contacto en esta administración entre las autoridades mexicanas y entre los funcionarios, colaboradores que están buscando estas negociaciones en los países para avanzar en las investigaciones. Déjame retomar el hilo. Sí, no, lo que la empresa menciona, Carmen, bueno, ellos dicen, acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diciembre pasado a presentar una queja por la violación a sus derechos humanos, y en esta queja acusan al gobierno mexicano de orquestar una estrategia en su contra para no investigar los casos de corrupción de sus funcionarios. Ellos dicen que por eso han sido sancionados con multas que superan los 1,000 millones de pesos. La función pública les abrió procesos que les impiden participar en contratos públicos. Como ya mencionábamos antes, les cancelaron los contratos que tenían vigentes y sostienen que ninguna de estas sanciones que les han aplicado tiene relación con el entramado de corrupción de los sobornos, y están responsabilizando a 12 funcionarios de la antigua PGR, de la función pública y de Pemex, de inhibir la investigación de los hechos de corrupción. La empresa dice que no quieren investigar los sobornos en México, tan es así que les estamos ofreciendo pruebas e información y no aceptan esta ayuda. No aceptan esta ayuda. Bueno, déjame regresar al hilo. Sé que ya lo dijiste, pero valdría la pena remarcarlo para darle la fuerza que tiene esta investigación tan importante, con este detalle que nos estás ofreciendo esta mañana. Estamos planteando que Odebrecht dice: colaboro con todo lo que tengo, que es, ya sabemos que tiene todo lo posible, tiene, como has dicho, registros, cuentas, documentos, grabaciones, en fin, todo lo que se ha puesto a disposición de los países que han decidido aceptar esta colaboración, pues a cambio de, pues poner en la balanza ese tema, ¿no? A cambio de lo que acabas de informar, a cambio de no procesar en México a aquellos empleados o ejecutivos de Odebrecht que ya hayan sido procesados en Brasil, y a cambio de permitirle a la gigante brasileña continuar operando en nuestro país. Habría que discutir si vale la pena o no aceptar las condiciones de Odebrecht para obtener de Odebrecht directamente toda la información posible para saber quién y cómo y cuándo recibió dinero a cambio de contratos o ampliación de contratos, o el tipo de cosas que ocurrieron, que implican y han implicado miles de millones de pesos en los casos que se han investigado judicialmente en por lo menos 13 países del continente, y lo que ha implicado una sacudida en donde están involucrados todo tipo de personajes del más alto nivel en los países que sí han dado este paso. El gran tema para México, la discusión hoy en México tendría que ser: ¿le aceptamos o no? ¿La Fiscalía le debería aceptar o no la ayuda que ofrece Odebrecht a cambio de lo que acabas de informar? Ese es el dilema, ni más ni menos.
Así es, ese es el dilema y lo que los fiscales de otros países han decidido y han llegado a la conjetura de que no se trata de un perdón judicial. Hablábamos con un fiscal en Perú que investiga este caso Odebrecht, que se llama José Domingo Pérez, y él nos explicaba que optaron por colaborar con la empresa porque como es un esquema tan sofisticado de corrupción transnacional, más difícil pues investigarlo, ¿no? Y como todos los pagos estaban encriptados con códigos secretos, pues se necesitan aliados de la empresa para poder descifrar toda esta información. Y lo que dice este fiscal es que sin la ayuda de la empresa, la investigación en Perú hubiera demorado bastante y no tendrían una ruta clara de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, este dilema pues se lo tienen que plantear las autoridades mexicanas si quieren avanzar con las investigaciones más allá de lo que tienen hoy en día en la carpeta de investigación y de los hallazgos que han encontrado a través de otras peticiones que han enviado a otros países en el mundo para poder avanzar en esta investigación. Totalmente de acuerdo, pues es un tema de enorme importancia y creo que la propia Fiscalía tiene también que pues dar a conocer a la sociedad mexicana en qué punto está. ¿Está analizando la propuesta? ¿La ha desechado sin más? ¿O está todavía en un proceso de discusión interna o de análisis interno para saber si toma o no la palabra a Odebrecht? Es un dilema complicado, pero bueno, lo que está en juego es muchísimo porque está en juego la posibilidad de tener de esta forma directa la información que Odebrecht puede ofrecerle a México. Te pregunto una cosa, en materia de colaboración, toda esta información que tiene Odebrecht y que le ofrece a México a cambio de lo que se acaba de plantear, ¿no la tiene ya la Fiscalía brasileña? ¿No la tiene ya la parte estadounidense que ha investigado Odebrecht y todo el lavallato? Sí, sí, ellos van muy avanzados en sus pesquisas, han procesado a decenas de funcionarios, incluidos los expresidentes, políticos, congresistas, ya la tienen en la Fiscalía de Brasil, pero la Fiscalía de Brasil ha centrado sus investigaciones en el contexto local de Brasil, ¿no? Y se ha preocupado por recabar la información que tiene un impacto en la política y bueno, en su ciudad, en ese país. Y aquí en México lo que se ha hecho es que los fiscales mexicanos han enviado 12 pedidos, como comentábamos, a Brasil para obtener información sobre la empresa, información bancaria y declaraciones de colaboradores de la empresa, pero estos pedidos se han retrasado porque obviamente los colaboradores de la empresa pues, les resulta un tanto complicado aceptar y acogerse a participar en procesos en países donde no hay un acuerdo, porque lo que se busca cuando hay un interrogatorio, por ejemplo, es que se firme un término de compromiso, que quiere decir que estos colaboradores participan, entregan pruebas y entregan colaboración, pero siempre y cuando no se les procese penalmente, ni se les aplique ninguna sanción penal, ni civil o administrativa, ¿no? Entonces, es un camino más lento al hacer solicitudes a otros, a Brasil, porque se tienen que enviar los pedidos de la Fiscalía a la Secretaría de Cooperación Internacional, que está en Brasilia, y luego Brasilia hace una solicitud a la empresa, y bueno, hay un cuello de botella porque están recibiendo solicitudes de muchos países a través de la Fiscalía de Brasil, ¿no? Entonces, pero puede ser que, perdón que te interrumpa, puede ser que la Fiscalía General prefiera el camino largo e institucional a aceptar negociar con Odebrecht directamente a cambio de lo que se acaba de escuchar. pues sí, así ha optado, ¿no? La Fiscalía Mexicana ha seguido este camino en lugar de elegir el camino más corto para hacer directamente las solicitudes de colaboración de información a la empresa. Además, lo que nos decía uno de los abogados de la empresa Odebrecht es que cuando se hacen las solicitudes directamente a la empresa, en cuestión de días se responde la información. En cambio, cuando se hacen a la Fiscalía brasileña, pues puede demorar meses. Y esto también nos lo mencionaba el fiscal de Perú que entrevistamos, ¿no? En algunos casos, decía el fiscal de Perú solicitamos información en el año 2017 y apenas está llegando. Y en México sucede lo mismo. Este año los fiscales mexicanos fueron a Brasil, a Sao Paulo, a hacer un interrogatorio a 5 colaboradores de Odebrecht y esta petición se había hecho desde hace 16 meses, desde el sexenio pasado, desde 2017, y apenas se concretó por cuestiones burocráticas, ¿no? Lo que decía uno de los fiscales en Brasil es que México se negaba a firmar los términos de compromiso para que pudieran ser interrogados estos colaboradores. Entonces, bueno, no, lo que no sabemos es por qué México prefiere este camino más burocrático
y el camino tradicional más largo que la vía corta con la empresa. Pues esa es una buena pregunta para el Así es. fiscal Gertz Manero, sin duda una de las varias preguntas que nos gustaría formular precisamente al fiscal al escuchar tu voz y este reportaje especial que estamos compartiendo esta mañana con el público de Aristegui Noticias y este espacio en Radio Centro. Bueno, pues estamos en este momento también en el punto de recuperar la experiencia de tantos países sobre el tipo de información que se entrega. Ya estamos aquí dando cuenta que es información de altísimo impacto que ha involucrado de presidentes de la República para abajo, que ha sacudido a varios países, a 12 o 13 países por lo menos, y que en este caso hay que tomar en cuenta el rigor de la información que se ha entregado. No hay manera de que Odebrecht y las demás constructoras involucradas en Lavallato entreguen información falsa o den datos imprecisos. Hay, digamos, un rigor para que todo lo que se entregue sea absolutamente comprobable. Y esa es parte de la historia, porque no es que estén diciendo, bueno, yo medio supe que pasó esto. No, aquí la fuerza de la investigación, Lavallato y Odebrecht particularmente, tiene que ver con que obligados por una investigación de este calibre, pues los ejecutivos de Odebrecht y todos los que estuvieron involucrados en esta red, pues han entregado información de altísima potencia y eso es lo que se esperaría que llegue a México. Eso es lo que México requeriría para abrir la investigación al alcance que llegue. Y ahí la pregunta es si el asunto se queda en un exdirector de Pemex que está siendo investigado, que estamos en una fase bastante retrasada respecto a lo que ha ocurrido en otros países. Si nos quedamos en el tema Lozoya, por hablar con nombre y apellido del hombre que está señalado en este momento, o su propia familia por la adquisición de una casa, etcétera, bueno, estaríamos en una dimensión muy modesta en comparación con lo que ha ocurrido en otros países. Sí, así es. O sea, hasta ahorita nada más se sabe esto que mencionas, pero no sabemos si están involucrados expresidentes o si hay sexenios anteriores a los que también se haya sobornado a sus funcionarios públicos. Esta información que hay en los archivos de la empresa permitiría conocer eso, ¿no? Permitiría saber realmente hasta dónde llegó la corrupción del entramado de sobornos de Odebrecht y si estamos hablando de un monto mayor a los 10.5 millones de dólares que hoy ha confesado la empresa en México cuando firmó el acuerdo de colaboración con las autoridades de Estados Unidos y de Brasil y de Suiza. Porque curiosamente en México, de todos los países de América Latina donde Odebrecht tenía operaciones, México es donde menos sobornos se confesaron. Y en los países donde se ha firmado un acuerdo, a la hora de recibir información, encontraron que el monto de sobornos era mayor al confesado originalmente en la empresa. Eso pasó en Perú, eso sucedió en Guatemala y en otros países, ¿no? Y aquí en México realmente pues sí valdría la pena valorar si se quiere seguir por este camino o si nada más se va a quedar con el personaje que hasta ahora ha sido señalado, que es Emilio Lozoya. Bueno, y el caso Alonso Ancira, que tiene una derivación, digámoslo así, por el tema agronitrogenados, que tiene una conexión con este asunto por la utilización de una offshore relacionada con el caso Odebrecht, y que, bueno, pues según las informaciones que se han conocido precisamente por Quinto Elemento Lab, se habría utilizado una de las cuentas relacionadas con Emilio Lozoya para otro tipo de situación que en México se dio, que fue la compraventa de una empresa que ahora está siendo investigada. Ahí hay una cierta conexión derivada de, pero el tema per se, el tema en conjunto de lo que ocurrió con Odebrecht en México, bueno, pues puede tener, uno supone, un gran conjunto de participantes. Difícilmente imaginamos la acción de un personaje en solitario en función de lo que puede saberse hoy de Odebrecht en México. Claro, sí, lo que ha sucedido en otros países es que los personajes que estaban involucrados resulta que tenían abajo de ellos otra red de funcionarios que a su vez facilitaban el pago o la entrega de los sobornos, eh, la entrega de contrataciones, de licitaciones, de obras públicas. Es difícil creer que haya nada más un funcionario, un exfuncionario involucrado en ningún otro país de América Latina y en África, en donde la empresa tenía operaciones y donde se están investigando, donde hay una causa penal abierta, se ha encontrado o se ha documentado
que nada más haya habido un solo funcionario público inmiscuido, involucrado en el tema de los sobornos. Entonces, pues por eso es necesario precisamente la colaboración de una empresa. Es un proceso judicial que se ha seguido en otros casos, no nada más en Odebrecht, en otros países, y el marco legal mexicano lo permite, lo contempla en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Está la figura del acuerdo reparatorio y es tema muy poco explorado en México, ¿no? Yo no se me viene a la mente, no recuerdo si ha habido algún otro caso en que la Fiscalía acepte la colaboración de una empresa por un tema de corrupción, al menos públicamente no se ha conocido. Entonces, pues valdría la pena ver si vale a explorar esta alternativa aquí. Bueno, sin la menor duda es un temazazo, sin la menor duda un tema crucial para efectos de la investigación o de las investigaciones en México en materia de corrupción de alto impacto, una cuestión que, bueno, pues sería muy difícil imaginar que en México no ocurrió lo que ocurrió en otras naciones. El modus operandi de Odebrecht y de las empresas relacionadas con el lavallato, pues es clarísimo y sería bastante extraordinario que en México no haya ocurrido lo que ocurrió en otras naciones, en donde, entre otros elementos de este modus operandi, está el financiamiento a campañas políticas, entre otras cosas. Andrea. Así es, Carmen. Sí, además en otros países se están investigando no nada más una obra pública, se están investigando varios proyectos, varias carreteras, metros, túneles, proyectos de infraestructura hidráulica. Y aquí en México tuvimos acceso a la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya y contra su familia, y encontramos que la Fiscalía solo ha logrado solventar o imputar más bien el delito de cohecho por el proyecto de la refinería de Tula. Es decir, solamente en este caso se presume que Emilio Lozoya favoreció a la empresa para que pudiera tener acceso a este contrato a cambio de pagos indebidos y de sobornos, ¿no? Pero solamente estamos hablando de una obra pública. Así es. Una pregunta para jalar el hilo del tema Estados Unidos. Andrea Cárdenas, colega de Quinto Elemento Lab. Esta investigación, bueno, Lavallato, que está con epicentro, digámoslo así, en Brasil, también tiene el proceso de investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que, bueno, ha involucrado muchísimas cosas. Buena parte de la historia de los Odebrecht, de los ejecutivos de Odebrecht, ha cruzado precisamente por Estados Unidos. ¿Tiene noticia sobre algún tipo de colaboración de Estados Unidos con México sobre este tema? Sí, lo único que sabemos es que el gobierno mexicano ha enviado 2 pedidos de colaboración al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Justicia particularmente. No sabemos qué fue lo que solicitó, porque a grandes rasgos la Fiscalía nos respondió que pidió recabar una declaración y solicitó información bancaria, pero solo mencionan que es sobre el caso Odebrecht, ni siquiera nos dicen si se trata de información referente a Emilio Lozoya, ¿no? Y esta información ya fue respondida, una de las peticiones, porque la otra petición de Estados Unidos, de las 2 que se hicieron, se envió apenas este año, con la nueva administración al frente de Alejandro Gertz Manero como fiscal, y esta está todavía pendiente de ser respondida. Pues ahí está pendiente de ser respondida y es parte de este proceso que en México, bueno, pues se retrasó obviamente todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Podemos entender por qué, no justificar, pero sí entender por qué no tendría mucho interés el gobierno de Peña Nieto y su Procuraduría en entrar a que se abriera la investigación de esta manera. Lo dejamos ahí a su imaginación, porque al final de cuentas uno puede imaginar o pensar quién pudo estar involucrado por sus tareas y responsabilidades públicas en las historias que en todo caso tendrían que esclarecerse algún día en nuestro país. Hoy hay un punto de quiebre, tenemos esta Fiscalía General de la República pues en calidad de autónoma y un punto de quiebre y un dilema que resolver, que ese es el gran tema, un dilema que resolver, y ya Andrea Cárdenas lo ha explicado con mucho detenimiento. ¿Acepta o no los planteamientos de Odebrecht, esta ingeniería y construcción internacional que le hace a nuestro país, que le hace a la Fiscalía? ¿Acepta o no las condiciones para colaborar? Y esto aceleraría notablemente, como lo has explicado muy bien, Andrea, la investigación misma en México.
No hay investigación posible, pues eso, sin información. No hay investigación posible si no se cuentan con las herramientas para llegar a los documentos, a los testimonios, a la información, a lo que contundentemente pueda demostrar si ocurrieron o no hechos delictivos, en este caso llamado Odebrecht, que involucra muchas cosas. Los contratos de Odebrecht en México están ahí, las historias que se han contado periodísticamente están ahí, los acercamientos judiciales que tenemos en este momento fundamentalmente se centran en la figura de Emilio Lozoya y están ahí, pero bueno, pues aquí hay que hablar de que esta organización Odebrecht, tal como lo dice en una de sus cartas, tiene una presencia comercial por más de 24 años. Así que bueno, pues son 24 años de presencia de Odebrecht en México. ¿Qué ocurrió desde que llegaron aquí a la fecha? Una vez que hemos visto que Odebrecht pues es una empresa que tenía en su estructura corporativa, entre otras cosas, un departamento especializado de sobornos. Operaciones estructuradas, si no me equivoco, Andrea. Así es, operaciones estructuradas, que es donde está contenida toda esta información. Hoy en día este departamento se encuentra en la ciudad de Sao Paulo, en el corporativo de Odebrecht, está custodiado cibernéticamente por el Ministerio Público de Brasil, y cuando los fiscales de otros países hacen un pedido a este departamento, Odebrecht tiene peritos forenses certificados que trabajan en una firma externa de la empresa que hacen estas búsquedas, Carlos. Ni más ni menos, pues estemos en comunicación como lo hemos estado permanentemente con Quinto Elemento Lab y con ustedes, Andrea Cárdenas. Gracias por estar aquí para exponer esta información tan relevante, esta presentación de estos dos documentos, más la información general que has presentado, estos dos documentos que tuvieron acceso y ahora le están dando a conocer públicamente la carta, las dos cartas, la enviada a Alberto Elías Beltrán, una en febrero de 2017 y la enviada al doctor Alejandro Gertz Manero, febrero 2019. Estamos en contacto, Andrea. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Muy amable, Carmen, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y gracias a los colegas de Quinto Elemento Lab. Aquí están las cartas, las puede usted revisar y leer. Las hemos subido ya a nuestro portal www.aristiguinoticias.com y por supuesto en el portal de Quinto Elemento Lab. Están estas dos cartas. Déjeme revisar algunos fragmentos rápidamente. ¿Qué le decía Joao Enrique Andrado Araujo Hortz, de constructora Norberto Odebrecht, sucursal México, a el doctor Alejandro Gertz Manero en febrero? Bueno, pues básicamente dice: en adición a la denuncia penal presentada por mi representada ante la entonces PGR el 10 de febrero de 2017, Odebrecht presentó igualmente ante la PGR un escrito en el que manifestó su disposición y voluntad de colaborar conforme a la legislación nacional e internacional aplicable para el esclarecimiento de hechos relacionados con la competencia y jurisdicción mexicana, cuya responsabilidad legal ha sido admitida por su empresa controladora Odebrecht S.A., en acuerdos de cooperación con el Ministerio Público Federal de Brasil y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Odebrecht, desde el año 2016, ha realizado declaraciones públicas a través de las cuales reconoció la necesidad de corregir sus prácticas corporativas y, como consecuencia, ha venido implementando políticas internas, mecanismos y medidas organizacionales eficaces para fortalecer su sistema de integridad. Aceptó también someter sus unidades de negocio a un programa de monitoreo por un equipo de profesionales asignados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Ministerio Público Federal de Brasil para garantizar una actuación ética, íntegra y transparente. Con base en los antecedentes en comento y considerando que el pasado 14 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República de México, con declaratoria de entrada en vigor de autonomía constitucional en diciembre de 2018, por medio de la cual se inicia la transición para la desaparición de la PGR como órgano de justicia, reitera Odebrecht respetuosamente su disposición y petición ante usted, fiscal general de la República, para colaborar y seguir colaborando de forma plena, legítima, legal y coordinada con las autoridades competentes con la finalidad de formalizar una solución alterna
e integral a la situación jurídica que actualmente prevalece. Eso es lo que le dice la constructora Odebrecht y su representante al doctor Gertz Manero. En pocas palabras, cuando vio Odebrecht que la PGR se murió y que nació la Fiscalía, pues le envía esta carta a Gertz Manero para reiterarle que sigue en disposición de cooperar de la manera en que le explicó en su momento a Alberto Elías Beltrán, el encargado de la PGR en México. Y ahí están estas 4 cuartillas que usted puede leer en nuestro portal, en donde, entre otras cosas, le dice que Odebrecht y sus compañías controladas asumieron el compromiso, pues, de tener cambios en prácticas en materia de integridad corporativa, transparencia, ética y gobernanza. Y, entre otras cosas, también dice que en su relación con México, donde tiene presencia comercial desde hace 24 años, confirman la disposición y voluntad de colaborar para el esclarecimiento de cualquier posible hecho ilícito que pudiera haber ocurrido en relación a los hechos divulgados precisamente en esta materia. Solicitan el inicio de pláticas ante esa instancia para buscar un acuerdo que permita solventar y solucionar cualquier posible controversia o procedimiento legal ante la PGR, pero esto ya lo hace extensivo ante la Fiscalía con la carta que le envía a Gertz Manero. Y sugieren lo siguiente: promover un proceso de colaboración en el ámbito de un posible acuerdo de conformidad con la legislación aplicable que contribuya al esclarecimiento de hechos y circunstancias relacionadas con las investigaciones en curso en Brasil y que tengan relación o efectos en México, proveyendo a las autoridades informaciones presentadas ante las autoridades brasileñas y norteamericanas en el marco del acuerdo de leniencia suscrito por Odebrecht. B. Proceder de común acuerdo entre las partes a realizar pagos espontáneos y voluntarios. Ojo, proceder de común acuerdo entre las partes a realizar pagos espontáneos y voluntarios o reparaciones económicas por los posibles daños en forma proporcional y considerando además la capacidad de pago de Odebrecht. C. Implementar el fortalecimiento de las políticas de integridad y control interno para garantizar que la actuación de Odebrecht Ingeniería y Construcción en México se realice de forma ética y en estricto respeto a la legislación aplicable en el ámbito nacional, así como a las normas internacionales corporativas. Y le dice también a Elías Beltrán, y se lo ratifica en la carta a Gertz Manero en términos generales, en ese contexto y para garantizar que los compromisos enunciados permitan asegurar la sobrevivencia y continuidad de las operaciones y actividades comerciales de Odebrecht en México, con base en nuestra disposición y voluntad de alcanzar un acuerdo reparatorio y o la aplicación de criterios de oportunidad según la legislación aplicable, buscaríamos a evitar la persecución penal de los integrantes o exintegrantes de Odebrecht que hayan estado involucrados en los hechos divulgados por los documentos judiciales, los cuales ya están siendo responsabilizados como resultado del procedimiento de investigación realizado en Brasil, así como evitar la adopción de medidas cautelares en contra de las empresas de Odebrecht en México. B. No alterar la continuidad de los contratos de obra pública que Odebrecht mantiene vigentes en el país y el derecho de participar de futuros procesos de contratación en el Estado mexicano. Es parte de lo que le está pidiendo Odebrecht a México. Yo colaboro contigo para investigar hechos de corrupción, pero déjame seguir trabajando en México, en pocas palabras. Déjame mantener los contratos que ya tengo y déjame seguir participando de futuros procesos de contratación con el Estado mexicano. Eso dice el inciso B de este punto 4. El C dice: garantizar que toda la información y documentación proporcionada por Odebrecht a la PGR, en este caso a la Fiscalía, en el ámbito del proceso de suscripción y ejecución de los legítimos acuerdos entre las partes, así como las actuaciones, manifestaciones, negociaciones y resoluciones de las mismas, se ha manejado de forma reservada, confidencial y con estricto sigilo para salvaguardar un eficaz proceso y la integridad de las partes, incluido el personal de Odebrecht en México. Y D. Permitir y confirmar
que la PGR, en este caso sea la Fiscalía General, sea el único interlocutor del gobierno federal con Odebrecht, México, en el proceso de aclaración de los hechos divulgados por los documentos judiciales, así como el único receptor de información que sería entregada por la empresa en el contexto de la negociación o la celebración de los acuerdos que garanticen una reparación de cualquier posible daño en favor del Estado mexicano. Está planteándole Odebrecht a México que solamente sea la Fiscalía la que sea receptora de la información entregada por la empresa. Así que ruegan que sea llevado a consideración la confidencialidad de esta información acorde a los acuerdos existentes entre Odebrecht y la Fiscalía brasileña en los términos que acordaron y que fueron firmados en 2016, en diciembre de 2016. Odebrecht aprovecha la oportunidad para enfatizar que la celebración y conclusión satisfactoria de acuerdos en los términos aquí previstos permitirá la preservación y el fomento de intereses de México para contribuir en el pronto esclarecimiento de los referidos hechos narrados ante las autoridades brasileñas y norteamericanas. Por medio de este acuerdo, lograríamos la preservación de importantes fuentes de empleo directo e indirecto, pago de impuestos y aportaciones a la seguridad social, contribuyendo para el desarrollo social, tecnológico y empresarial del país. Así que, pues, ahí está la carta 1 a Elías Beltrán, que por lo que se puede apreciar no fue atendida en el gobierno de Peña Nieto, y ahí está la carta 2 de febrero 27, 2019, al doctor Alejandro Gertz Manero, que en pocas palabras le está planteando lo mismo, ya en calidad de Fiscalía General de la República. ¿Qué debe hacer México? ¿Qué debe hacer la Fiscalía? A cambio de lo que acabamos de escuchar, no procesar en México a ejecutivos y gente vinculada a Odebrecht, porque ya fueron procesados en Brasil, a los que ya estén procesados en otra instancia, en este caso en Brasil, y permitirle mantener los contratos que hoy tiene Odebrecht en México y permitirle seguir participando de futuras licitaciones a cambio de 2 puntos, información, que puede ser de altísimo impacto y todos lo sabemos.